Es muy bondadoso, sin duda alguna, con nosotros. En realidad es cierto lo que Él dice en su palabra, de que cada mañana sus misericordias se renuevan. Solo el hecho de estar aquí es una gran muestra de su fidelidad, su bondad y su amor. De hecho, constantemente Dios está teniendo estos actos de misericordia y gracia y bondad sobre nosotros. A menudo no los percibimos, o aún peor, los percibimos como, en vez de un acto de bondad y amor, como un acto de desprecio, como un acto de odio. Podemos confundir muchas veces cosas que son de un corazón que nos ama con cosas que son negativas. Un ejemplo de esto es las advertencias. ¿Qué es lo primero que viene a sus mentes cuando piensan en una advertencia? ¿Es algo positivo? ¿Es algo negativo? Si somos sinceros, por lo general una advertencia trae una connotación negativa. Y esto sucede a menudo porque una advertencia es seria, es una advertencia de peligro, es algo que se nos podría dar de una manera muy fuerte. Yo creo que lo que nos facilita entender esto mucho es cuando ya somos papás. Yo en lo personal soy papá de 2 niños ya muy pequeños, el mayor tiene 3 años, y una de las advertencias más severas que le he dado a mi hijo es cuando salimos a caminar en la urbanización donde vivimos. Por lo general salimos a caminar a las 5:30, es una hora en la que muchas personas están regresando del trabajo. En la urbanización pues hay límites de velocidades y todo, pero yo sé de peligros que mi hijo no sabe. Por ejemplo, yo sé que no todas las personas van a respetar ese límite. Sé que algunas personas vienen asoleadas, sé que algunas personas vienen cansadas, sé que algunas personas vienen con hambre y desesperados por llegar a casa, sé que algunas personas enfrentaron tráfico, muchas frustraciones, y sé que aún en sus circunstancias y en sus vidas, sé que hay cosas que los pueden impulsar a simplemente apresurarse y no respetar estos límites y que mi hijo pueda ser atropellado por uno de estos vehículos. Entonces, yo conociendo estos peligros y mi hijo no, es mi responsabilidad advertirle a mi hijo. Entonces, una de las advertencias más serias que le he dado a él es cuando caminamos, le digo, no te podés ir muy lejos de mí, siempre tenés que ir caminando cerquita de mí. Cuando venga un carro, me vas a tomar de la mano y si vamos cerca a la calle, nos vamos a ir en la acera. Le he hablado severamente de esto porque él tiene la tendencia de correrse, ¿verdad? Y yo veo que los carros vienen y si él está muy lejos, pues no voy a poder reaccionar a tiempo. Entonces le advertí muy severamente a mi hijo de esto, al punto que lo vi nervioso y con miedo, pero pues gracias a Dios ha respondido bien. Pero les pregunto, ¿lo que hice con mi hijo fue un acto de amor o un acto de odio? Aunque si bien nuestras mentes han quedado entenebrecidas con respecto a la crianza de los hijos, creo yo que todavía hoy en día entendemos que eso es amor, eso es cuidado. Y más bien, si no lo hiciera, sería un mal padre. Y al hacer estas advertencias hacia mi hijo, soy un buen padre. Entonces, asimismo quiero que consideren cuáles son las advertencias que encontramos en las Escrituras, cuáles son las advertencias que Dios nos da. Estas advertencias actos de amor o actos de odio de parte de Dios. ¿Cuál es la advertencia más severa que encontramos en las Escrituras? La severidad de una advertencia está íntimamente ligada a qué tan grande es el peligro del cual estamos advirtiendo. Entonces, otra manera de preguntar cuál es la advertencia más grande que la Biblia nos da sería cuál es el mayor peligro del que la Biblia nos advierte, del que Dios nos advierte. Posiblemente vengan a su mente muchas advertencias, pero el peligro más grande es un día que se acerca, que ha sido fijado y que ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser. La Biblia lo describe, Pablo lo predicó mucho este día. Por ejemplo, en Hechos 17:31, él dice así, cuando estaba en Antena predicando, pues Dios ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. Después en Romanos él dice, el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará. Después en ese mismo Romanos dice, este día también se lo conoce como, se acerca, dice, el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Entonces, Juan el Bautista decía, ¿quién les advirtió para que huyeran de la ira venidera? Entonces es un día que también es conocido como el día del Señor, pero la Biblia advierte mucho de que hay un día en el cual seremos juzgados y compadeceremos ante el gran tribunal. De hecho, Juan, en su carta Apocalipsis, él tuvo una visión dada por Dios y él describió un poco de cómo se va a ver este día. Esto lo van a encontrar en Apocalipsis 20, del 11 al 15, pero permítanme leérselos. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo,
y en ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lago de fuego donde el fuego nunca se apaga, donde habrá rechinar de dientes. Entonces, es una advertencia severa, dura, atemorizante, de la cual podemos escoger negarla. Podemos intentar forzarnos a nosotros mismos a ser ateos y decir no va a pasar, nadie puede saber en realidad qué va a pasar. Tal vez criticar la veracidad de las escrituras, criticar a los mensajeros de este mensaje para intentar negar que este día se acerca y que vamos a tener que enfrentar este día. Pero la realidad es que lo vamos a enfrentar. Ahora bien, si Dios solamente nos dijera que viene este día, pero no nos dice cómo podemos estar preparados, no sería un Dios muy misericordioso, ¿verdad? Pero Él no solo nos ha dicho que este día se aproxima, nos ha dicho cómo lidiar con este día, y no solo nos ha dicho cómo lidiar con este día, nos ha provisto una solución para lidiar con este día. Durante el tiempo que nos queda, y yo voy a estar aquí hablando con ustedes, yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder, apoyado en el poder de Dios, para ayudarles a prepararles conforme a la palabra, para que estén listos para este día. Sí les voy a pedir su cooperación con 3 cosas muy sencillas. La primera es que ahorita vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, que abra nuestro entendimiento. Si Él no abre el entendimiento, no importa cuánto nos esforcemos, no vamos a poder entender. No, el Señor no depende de qué tan capaz o elocuente es el mensajero, es su poder lo que va a actuar. Entonces les pido que oren conmigo. También sé que podrían haber circunstancias o cosas en sus vidas que los tienen afligidos, golpeados, tristes, que no les permite concentrarse. Les pido entreguen eso al Señor hoy y pídanle ayuda para poder concentrarse hoy. Pongan atención y por supuesto procuren no dormirse hoy mientras estamos hablando. Entonces vamos a comenzar orando y les pido por favor oren conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Señor, reconocemos que eres un Dios bondadoso, misericordioso, lleno de gracia y de amor, Señor. Te pido, Señor, y te ruego por este día, Señor, queremos tomar en serio tus advertencias, queremos acudir a ti por ayuda y misericordia, queremos, Señor, entender tu voluntad, tu palabra y lo que tú quieres que hagamos, Señor. Ayúdanos, Señor, solamente tú puedes hacer este milagro. Te ruego, Señor, tú sabes los corazones de cada una de las personas aquí, las situaciones con las que están lidiando, enfermedades, crisis, escasez, Señor, luchas, conflictos, discusiones, Señor. Te ruego, Señor, que hoy puedan entregar eso a ti, confiar, Señor, en ti y descansar en ti y poder concentrarnos, Señor, en tu palabra. Te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, agarro el otro, o sigo aquí. Vamos a seguir pues, por fe. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos para algo, un evento posiblemente desastroso, duro? Hemos ideado una forma, los seres humanos, para ayudar a prepararnos, ¿verdad? Está el estudio teórico y todo, pero hemos ideado una cosa que me parece muy inteligente, pero que a menudo despreciamos. Por ejemplo, para prepararnos para un terremoto, un posible, bueno, aquí no vimos tornados, pero huracanes, o aún situaciones, por ejemplo, en los Estados Unidos, con los colegios y estas cosas que suceden, que gente, estudiantes de repente disparan a otros estudiantes. Un ejercicio que se hace para preparar es un simulacro, ¿verdad? ¿Están familiarizados con eso? Es pretender que eso está sucediendo hoy y ver cómo responderíamos, ver qué haríamos. Entonces, a menudo lo tomamos a la ligera, lo vemos como algo molesto, pero de hecho en realidad es una de las mejores maneras de practicar y probar cómo estamos, nuestra reacción y nuestra preparación para cuando algo así pudiera suceder. Entonces, lo segundo que les voy a pedir es que colaboren conmigo en este simulacro. Va a ser muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, les pido tomar una hoja de papel, puede ser en sus cuadernos o una que tengan, y divídanla en 2. Pongan una línea a la mitad de forma vertical y a la izquierda pongan sus pecados.
Los primeros que se les vengan, los primeros 4, no tienen que ponerlas todas, no nos alcanzaría el papel. Simplemente pongan rápidamente los primeros que vengan. Es personal, no les voy a pedir esa hoja, al final las pueden romper, sean sinceros con ustedes mismos. De hecho, ahí está la lista. Les pido por favor, pues pongan rápidamente 4. Si no andan hoja, pues pídanle a sus vecinos. De hecho, ya veo que algunos son buenos vecinos y están dando. Pero también les animo a siempre venir preparados. Siempre vengan con papel, lapicero y Biblia, porque se supone que venimos a aprender de la palabra de Dios. Si pues no quieren recibir ayuda de los vecinos o no tienen buenos vecinos, permítanme un segundito, que me voy a cambiar de micrófono. Si no, pues pueden hacerlo en sus mentes, no hay problema. Ahí hagan lo que puedan para mantener en sus mentes y piensen en esto ahorita. Les doy sus 10, 15 segundos más, no se preocupen, háganlo, les pido, por favor, cooperen conmigo. Recuerden que en Apocalipsis leímos que los libros van a ser abiertos. Estos libros contienen muy bien esa información, aún las cosas secretas que tal vez nadie más sabe que has hecho. Dios sí lo sabe, Dios lo tiene registrado y esto será presentado como evidencia certera que puede ser corroborada. De tal forma que si vos tal vez no te acordás o lo negás, podría yo tal vez presentarlo en una pantalla así, decir, ya viste lo que pensaste esa vez, en tal fecha, a tal hora, con los milisegundos exactos en lo que lo hiciste. Ya viste qué pensaste, ya viste qué dijiste, ya viste qué hiciste. Dios tiene registrado eso. Así que negarlo, ocultarlo, no sería de mucha utilidad. Él la va a presentar eso como evidencia cuando los libros se abran, evidencia que te va a acusar y va a demostrar de forma muy corroborable que sos un criminal, que sos culpable y que por ende vas al lago de fuego. Entonces presenta un problema para nosotros. En la otra mitad, si ya terminaron con algunas listas de sus pecados, les voy a pedir poner, si se les diera la oportunidad, ¿qué dirían? ¿Se declaran inocentes, culpables? ¿Cuál sería tu defensa para lidiar con toda esta amplia lista de pecados en contra de Dios? Y de igual forma les pido, piensen, escríbanlo. Les voy a dar, es tan importante que estoy dispuesto a quedarme callado y esperarme 30 segundos, un minuto para que escriban, pero escriban, por favor. Bueno, pueden seguir mientras estoy hablando, no se preocupen. Lo que les puedo garantizar es lo siguiente. Hay muchas opciones que podemos explorar, sin embargo hay una única defensa sostenible ese día. Ninguna otra más, no hay 2, 3, 4, 5, solamente una. Y vamos a comenzar explorando algunas posibles defensas que podríamos presentar, a ver si se sostienen. Yo creo que la primera y la más común que podríamos ver es decir, tal vez estoy ante el tribunal, están otro montón de pecadores como yo, y puedo ver a unos que yo sé que son mucho peor que yo, que tal vez eran borrachos, golpeaban mujeres, hasta te tuvieron en la prisión y de todo. Y puedo decir, es cierto, esos mis pecados, es cierto, los hice, pero si me comparas con aquel, no soy tan malo. Ese es peor. ¿Será que una defensa así se sostenga? ¿Qué dice la Biblia? En Romanos 2:6 dice, Él pagará, esto es Dios, a cada uno conforme a sus propias obras. Nada tiene que ver las obras de los demás el día de tu juicio. Es lo que vos has hecho. Lo otro es que el estándar de Dios es siempre el estándar de Dios. No varía, siempre ha sido el mismo. Él lo reveló con claridad. La mentira es mala y Dios la aborrece. Y de hecho en Salmo 5 creo que dice, o Salmo 50, que Él destruirá a los mentirosos. Para nosotros hay mentiras blancas. Para nosotros hay mentiras que incluso son buenas decirlas. Pero para Dios esto no va a excusar. Nuestro estándar varía tanto que cosas que para nuestros tatarabuelos eran abominables, para nosotros ya son completamente aceptables hoy en día. Posiblemente veamos hoy la pedofilia es aborrecible. Posiblemente en 5, 10, 15 años, tal vez ya no. Tal vez vamos a decir, para el amor no hay edades. Tal vez vamos a decir, así nacieron las personas. Tal vez vamos a decir, bueno, si ya le estamos dando a los niños la elección de escoger si son hombre o mujer desde chiquito, ¿por qué no darles la elección de ver si quieren estar con un hombre de 30 años?
Tal vez así vamos a empezar a pensar, tal vez así va a ser el estándar, porque el estándar del hombre va variando, va cambiando, el estándar de Dios siempre se mantiene y es ante ese estándar que seremos juzgados. Entonces eso por supuesto no va a variar, pero hay muchas personas hoy en día que creen que están bien con Dios por el simple hecho de no ser tan horribles como otros. Entonces uno dice, mira que él es esto, esto y esto y lo otro, y uno no dice, yo soy mejor. Entonces, pero uno lo que dice, ese sí se merece el infierno. Por implicación estoy diciendo yo no. Entonces al final sí, aunque es obvio que eso no se va a sostener, mucha gente piensa así. De hecho, notemos algo, pues ok, sálvese quien pueda, esto es cada uno, Dios, personal, taco a taco. ¿Qué hacemos? Tal vez hagamos un contrapeso. Hay un dicho que dice el que peca y reza empata. Entonces ok, es cierto, he hecho todo eso malo, pero yo todos los miércoles que venía de almorzar, a regresar a mi trabajo, le pasaba dando un almuerzo a los niños que estaban allí en los semáforos. Yo iba los domingos a la iglesia. Yo le daba 10 córdobas a los niños que me limpiaban los vidrios en el semáforo. Yo donaba cada vez que iba para los súperes en la colonia y me decían aproquén, yo donaba 100 pesos y yo hice muchas buenas obras. Estas buenas obras anulan y borran la evidencia que se presenta en contra de mí. ¿Qué piensan? No. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 64:6 nos arroja mucha luz sobre esto. Se los voy a leer, ustedes lo pueden anotar. Pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos, caemos y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Entonces, dice que cuando mostramos actos de justicia, no son más que trapos sucios o trapos de inmundicia, si tenemos una traducción más acertada, algo repugnante. ¿Cómo es posible que yo darle un almuerzo a un niño necesitado y le dé un buen almuerzo, no las sobras de lo que me sobró, un almuerzo nuevo, empacado, bonito, rico, que me costó? ¿Cómo eso puede llegar a ser una obra de inmundicia si es una obra bonita? ¿Cómo hacemos sentido de eso? Es fácil, nosotros lo tenemos eso impregnado en nosotros. Hace poco sucedió un hecho muy lamentable. Un ministro muy famoso, muy bueno en su predicación, en sus conferencias, muy intelectual, ha escrito libros, hizo cosas bien bonitas. Salió a la luz que él había estado involucrado en muchos escándalos sexuales muy deplorables, muy aborrecientes. Y sucedió algo interesante. Mucha gente tenía libros de él. Y estaba viendo, me acuerdo una vez a mi esposa, estaba viendo a una influencer cristiana que tiene varios seguidores en Instagram que habla de cosas de Dios. Y dice que estaba abrumada de tener a personas diciéndole, ¿qué hago con los libros de este hombre? ¿Los quemo? ¿Los boto? ¿Los regalo? ¿Qué hago? No los puedo tener aquí en mi casa. ¿Qué pasó? El libro era un libro que bendijo su vida, el libro era un libro que compró porque era bueno, el libro era un libro que lo disfrutó, el libro es bueno. ¿Por qué ahora lo repugna? ¿Por qué ahora lo quiere quemar? Porque se da cuenta de cuál es la verdadera condición del hombre que lo escribió y eso causa repulsión hacia la buena obra. Imaginen un hombre que pasa a las 8 de la noche, un hombre de familia, está con su hijo, despide a su esposa con un beso, se queda con sus hijos, les enseña la palabra, les lee un salmo y hace cosas lindas con ellos y ora y los duerme y ya está su esposa dormida, ya está su hijo. Qué preciosa obra. Y mientras ya todos están dormidos, él va y consume pornografía. ¿Es admirable lo que el hombre hace de cuidar a sus niños? No. Entonces podemos entender que cuando vemos realmente la condición de alguien que está haciendo buenas cosas, no importan sus buenas cosas, son despreciables para nosotros. Entonces así mismo le pasa al Señor, Él nos ve con claridad, como les dije, Él ha visto todo lo que hemos hecho en secreto, Él sabe nuestras verdaderas intenciones, Él sabe, por ejemplo, que tal vez este hombre está siendo tan diligente y durmiendo a su hijo para poder aprovechar ese tiempo para irse a deleitar en el pecado. Entonces, Dios no se queda sorprendido. ¡Wow, qué salvaje! Él sabe cómo está nuestra verdadera condición. Él sabe que estamos infectados por el pecado. Entonces, aún la obra más sublime
no se libra de esta infectación de nuestro pecado, entonces no podemos irnos por esa vía tampoco de intentar limpiar nuestros pecados con buenas obras. Probemos una más. Clamo ignorancia. Yo no sabía. Yo no me criaron en iglesias cristianas como a otros. Mis padres no eran cristianos, más bien andaban perdidos. De hecho, ni tuve papá, no tuve amigos cristianos. Todos mis amigos solo me invitaban a beber y yo no sería injusto condenarme, pues yo no sabía. Nadie me instruyó la Biblia. Hay algo que Dios dice en su palabra, en Romanos 2:14. Dice así, hablando de la diferencia entre los judíos y los gentiles. Los judíos eran un pueblo que recibió la ley escrita de Dios, ¿verdad? Por medio de Moisés. Ellos la tuvieron siempre, era el centro, o al menos debía ser el centro de su vida. Los gentiles, que son los que no eran judíos, pues no habían recibido esto de esa forma tan directa. Pero Pablo escribe lo siguiente: aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Entonces Dios nos dio conciencia. Puede que ya hemos pecado tanto que ya ni siquiera la escuchamos, ya está cauterizada. Pero cuando comenzaste ese camino de pecado, habló, te dijo, esto no está bien, esto no es correcto. Y vos seguiste, y vos seguiste. Entonces se va a poder poner en pantallas a tu conciencia y las veces que te advirtió respecto a diferentes caminos, pero vos escuchaste, vos elegiste no escuchar a tu conciencia que Dios te dio cuando te creó. Entonces tu conciencia va a poder actuar como testigo para quitar esta excusa de ignorancia, porque no sos ignorante. Dios te puso esa ley en tu corazón y tenés conciencia. Puede que ya no la escuches, pero la escuchaste en su momento. Entonces, eso tampoco va a funcionar, la ignorancia no va a funcionar. Solo nos quedan dos más. Podemos decir, todo es cierto, o sea, de lo que se me acusa, no niego ya eso, pero me arrepentí, ¿verdad? Lloré por esas cosas. Antes bebía, ahí está, que me pegaba mi buena borrachera, pero ya no. Después ya el resto del tiempo ya no bebía. Antes hacía esas cosas y mentía, pero después ya no. Hice muchos cambios en mi vida, hice muchas transformaciones en mi vida. Empecé a ir a la iglesia. Ahora, el arrepentimiento es algo que nosotros podríamos decir está en la Biblia. Pero si se fijan, esta defensa no es muy diferente a la de las obras. Al final este hombre está diciendo, son mis obras, hice cambios en mi vida, me transformé, estoy ofreciendo cosas que tal vez igual quitan esos pecados. No va a funcionar eso tampoco, porque Dios es justo. De hecho, si no fuera perfectamente justo, no podría ser el juez del mundo. Tu pecado demanda un pago. Si Dios simplemente dice, no importa tu pecado, no sería un juez justo. Imaginen ustedes que un ladrón entre a su hogar, les robe, en lo que va saliendo pasa golpeando a tu esposa, a tus hijos, te amenaza y se va. Y finalmente lo capturan 2 años después. Y el hombre cuando está ante el juez dice, sí señor, es cierto, hice todo eso, pero me arrepentí. Desde ese día no he vuelto a robar. De verdad. Soy sincero y tal vez es cierto, no he vuelto a robar. Nunca más me arrepentí. Usted viera, hasta me puse a llorar que golpeé a ese pobre niño. ¿El juez debería dejarlo ir porque se arrepintió? Si el juez es justo, claro que no. El amor de Dios no anula su justicia. Es muy importante entender eso, muy importante. Dios demuestra su justicia. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? Podemos hablar, fe, gracia, pero es por gracia. No, aunque no lo merezca, Dios me lo va a dar. ¿Cómo se lidia con lo que está del lado izquierda de tu hoja? ¿Cómo se lidia con esos pecados? Romanos 3:6 dice, si Dios no fuera completamente justo, ¿cómo tendría autoridad para juzgar al mundo? Romanos 3:4 dice, quedará demostrado que tienes razón en lo que dice y ganarás tu caso en los tribunales. Dios declara de toda la humanidad lo siguiente, en Romanos 3:10, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, nadie es realmente sabio, nadie busca de Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo, lo que hablan es repugnante, veneno de serpiente gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, se apresuran a matar, siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos, no saben dónde encontrar paz, no tienen temor de Dios en absoluto. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, ya sea escrita o por tu conciencia.
porque su propósito es evitar que tengamos excusa ese día, como les he mostrado, y podríamos seguir intentando buscar excusas válidas, pero la ley va a evitar que tengamos excusa y demuestra que todo el mundo es culpable delante de Dios, todos nosotros. Nadie llegará a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Entonces, ¿dónde hay esperanza? ¿Cómo se lidia con esto? ¿A dónde podemos ir? ¿Qué es la solución que Dios ha provisto? ¿Cómo esa solución lidia con nuestros pecados que demandan castigo, que demandan ira del Dios santo, justo y todopoderoso, al que hemos estado ofendiendo todas nuestras vidas? Vayamos a Juan 6, y a este texto sí les pido, si tienen sus Biblias, por favor que lo busquen. También va a estar en pantalla si no tienen, pero si tienen sus Biblias les invito a buscarlo. Aquí es donde vamos a estar meditando hoy. Juan 6, del versículo 22 al 40. El contexto es que Jesús acaba de cruzar un río, ¿verdad? Ha estado haciendo milagros, de hecho acaba de hacer el milagro de alimentar a 5,000 familias, que multiplicó el pan y los pescados, ha estado haciendo milagros de sanación, ha estado enseñando con poder, muchas multitudes han estado contemplando esto y ahora lo están siguiendo. Entonces Jesús de repente decide que se va, un poco escondido por así decirlo, de tal forma pues que no les anuncia que se va, sino que él se va, y las multitudes se dan cuenta de que él acaba de cruzar el río y que se fue y deciden seguirlo. Entonces veamos qué dice el texto, Juan 6 del 22 al 40, dice así: Al día siguiente la multitud se había quedado en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca, y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberia arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y miren lo que Jesús les contesta: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Eso es lo que andamos buscando. Ya sabemos quién nos la puede dar, el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de la aprobación. La multitud responde algo interesante. Dice en el 28, nosotros también queremos realizar las obras de Dios. Contestaron ellos, ¿qué debemos hacer? Entonces dice, dale pues, decime qué es lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer. Yo creo que tengo la capacidad de hacerlo, entonces solo decime. Podemos venir a la iglesia muchas veces así. A ver, pues dígame aquí cuál es la onda, qué es lo que tengo que hacer. Ok, venir a la iglesia los domingos, ok, me mando al grupo pequeño, ok, ya dejo de hacer esto. Solo díganme qué hacer y yo haré las obras de Dios. Nosotros nacemos con un corazón así. Y Jesús responde algo muy interesante. Y dice en el 29, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Únicamente, nada más. Aquí Jesús les podría haber dicho, hagamos esto y hagamos lo otro y esto y tienen que hacer esto. Pero les dice, solamente crean en quien Él ha enviado. Ustedes pueden terminar de leer lo que Jesús les dice hasta el versículo 40. Pero notemos algo de las multitudes. Ya llevan un tiempo siguiendo a Jesús. Han experimentado bondades y milagros y señales. Han escuchado sus enseñanzas. Pero aún no han entendido el verdadero propósito de Jesús, que es dar vida eterna. No han entendido cómo Él puede dar vida eterna. De hecho, ellos, al hacer la pregunta y decir, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Ellos dicen, yo puedo ganarme la vida eterna. Solo decime qué tengo que hacer. Y Jesús les dice, solamente crean en mí. Ahora bien, alguien podría confundir esto con cuando el joven rico fue a donde Jesús y Jesús le dice, guarda todos los mandamientos, ¿verdad? Pero ustedes tienen que entender que el joven rico tenía el mismo problema de las multitudes. De hecho, él dice, ya eso lo estoy haciendo. Tiene dos problemas. Él dice, ya estoy haciendo bien toda la ley, eso es mentira. Y la otra que dice es que simplemente decime y yo lo haré. Entonces, el hombre cree que es capaz de hacer lo que Dios demanda. Dios demanda que no pequemos. ¿Quién de nosotros aquí no ha pecado?
Entonces Jesús al hombre rico no es que le esté dando otra fórmula diferente a la de las multitudes, sino que simplemente lo está sacando del engaño de creer que él está bien con Dios como podemos estar creyendo nosotros, y lo demuestra cuando le dice vende todo lo que tenés y le enseña que él ama más su riqueza que a Dios y por ende obviamente no cumple toda la ley porque no ama a Dios por sobre todas las cosas. Y después de eso es interesante porque los discípulos le dicen, él dice, es más difícil que un rico, que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre a los cielos. Entonces los discípulos dicen, ¿y quién podrá heredar la vida eterna? Y Jesús dice lo siguiente, lo que para el hombre es imposible, es posible para Dios. Entonces solamente Dios puede ayudarnos a lidiar con lo que está en la hoja del lado de nuestro pecado. Entonces vemos que en Cristo hay una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Qué sabemos acerca de Cristo? Tradicionalmente, culturalmente, históricamente sabemos unas cuantas cosas. Ya vivió hace unos 2000 años atrás, murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo. Lo celebramos de eso de forma tradicional, de forma histórica. Vivimos en una nación que al menos tradicionalmente maneja esas cosas. ¿Qué tiene todo esto que ver con vos personalmente? Y quiero que penses así, ¿qué tiene que ver el hecho de que hace 2000 años atrás Cristo fue crucificado y resucitó conmigo Luis Palacios, que en mi caso es mi nombre? Y pensamos, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Y pone tu nombre. Recuerden el problema esencial. Vamos a ser declarados culpables. No hay cordón de correr. Entonces, ¿cómo Dios lidia con esto? En el texto que les leí al final de Romanos 3:19, él dice, la ley simplemente demuestra lo culpables que somos. Y en el versículo 20, en Romanos 3, él introduce un pero, los peros maravillosos que tiene la Biblia. En el versículo 3:21 comienza así, en Romanos 3. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justo a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Dios gratuitamente nos hace justo a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestro pecado cuando creemos que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, que Él mismo es justo e imparcial, y hace a los pecadores justos cuando creen en Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la esperanza. Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre si no es por mí. Jesús se sacrificó por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene esto que ver? ¿Cómo lidia esto, el sacrificio de Jesús con nuestro pecado? Isaías 53 es precioso, es una antigua profecía acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Isaías 53:3 dice así, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda, desviamos la mirada. Sin embargo, y esto es clave, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, mis debilidades. Fueron nuestros dolores los que lo acullaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas al seguir nuestros propios caminos. Sin embargo, el Señor puso sobre Él, sobre Cristo, los pecados de todos nosotros. Entonces, ¿qué significa? Todo eso que está en la hoja de la izquierda, todos esos pecados, Jesús los ve, Jesús los toma y dice, esto demanda paga, esto demanda que la justicia sea servida, esto es un crimen en contra del Dios Todopoderoso. Este hombre, Luis Palacios, no puede pagar por ello. Yo lo voy a tomar, yo voy a pagar por ellos. Dame toda esta gran lista, él la ve completita, la toma y dice, yo voy a pagar, voy a morir en la cruz y yo voy a recibir la ira por estos pecados, yo voy a pagar esa deuda. Tenemos que entender algo muy importante en la oración de Jesús en Getsemaní, en Mateo 26 y Lucas 22. Jesús está sumamente agobiado en esa oración. Un ángel lo está fortaleciendo para orar y suda gotas que parecen de sangre.
O sea, él está diciendo, mi alma está afligida hasta morir, está luchando duro. ¿Es solamente por la cruz, por los clavos, por los latigazos que Jesús está preocupado? No puede ser, porque cuando comparamos la actitud de Cristo con la actitud de los otros mártires de la fe, aún Pablo, Pedro, y vemos que ellos saben que van a sufrir, y ellos están gozosos cantando himnos, y ellos están felices. ¿Por qué? ¿Son superiores los mártires a nuestro Señor Jesucristo? ¿O es que Jesús está a punto de enfrentar algo terriblemente horrible y duro, que es la ira de Dios destinada para nosotros por nuestros pecados en la cruz, de formas que no podemos entender y explicar, pero Él sí lo sabe? Él sabe lo que tiene que enfrentar. Él cancela esa cuota. Ustedes no sé si entienden. Cristo toma la ira que me pertenecía a mí, una ira que está ahí, dice, tiene mi nombre, Luis Palacios, por todos sus pecados. Ahí está toda la ira acumulada. Cristo la recibe en la cruz de tal forma que ya no hay ira para mí. Ya no hay ira para Luis Palacios. La ira que yo merecía, Cristo la llevó a la cruz y Cristo pagó por ella. De tal forma que ya yo soy un hijo de Dios aceptado, porque ya no hay pecado en mi lista. Cristo la tomó y la llevó a la cruz. Entonces, Él es mi defensa. Cristo Jesús es mi defensa. Isaías 1:18 dice así: vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, rojos y carmesí, yo los haré tan blanco como la nieve. Dios puede lidiar con nuestro problema de pecado, nosotros no. ¿Cómo les fue en el simulacro? ¿Cuál es la defensa de ustedes? ¿Qué pusieron? Hay una cosa que yo les puedo garantizar. Si no es Cristo, si no dice Cristo, o un sinónimo de sus nombres, tantos nombres benditos y maravillosos, ustedes aún están condenados. No están listos para este día, van a perecer. Pero esto es una advertencia y una invitación para que crean en Él y se arrepientan y le busquen a Él. Porque así como consumió mi ira, Él puede consumir la ira de cualquier pecador que venga a Él. Entonces yo te puedo garantizar que Cristo, si Cristo no es tu defensa, no estás listo. Yo hice este simulacro, fue más en forma de examen, hace un tiempo atrás, como un mes, en el grupo pequeño. Y recibí muchas respuestas que me ayudaron a entender muchas cosas, respuestas correctas y respuestas inacertadas. Quiero compartir algunas de esas respuestas con ustedes, pero por supuesto permítanme aclararles que lo haré de forma completamente anónima, que de hecho para las respuestas equivocadas me reuní con estas personas para ayudar a guiarles en esto, para que no crean que estoy exponiendo públicamente que alguien se equivocó o que alguien estaba errado, y les pedí permiso para hacer esto, y a lo cual todos dijeron, con mucho gusto, si eso va a ayudar a otros a ver su error, compartí. Entonces, permítanme comenzar con algunas de las erradas, para que ayuden a ver luz cómo están sus respuestas, a ver a cuál se parece más. Este dice: no tengo cómo defenderme, pues a medida que voy creciendo, siento que ofendo más y más a Dios. Bueno, por tu misma admisión, no tenés defensa. Más bien has ofendido más a Dios, aún sabiendo más de su palabra. Al lago de fuego. No se sostiene, ¿verdad? Uy, fallas técnicas. Veamos una más. Dice: si el juicio final fuese hoy, creo que no habría defensa que pudiera librarme, porque aún siendo conocedor y consciente de mi pecado, la mayor parte del tiempo elijo caer en él. Pero si el juicio tardase un poco más y me arrepiento y confieso y me transformo, creo que tal vez lograría defenderme. ¿En dónde está puesta la esperanza? En obras. Las obras que podría llegar a hacer si me dan un poco más de tiempo. No importa que te dé 30, 40 años más, no vas a poder. Solamente Cristo puede, al lago de fuego. Ahora bien, las demás variantes son muy similares. De hecho, hay cierta nobleza en estas respuestas, aunque erradas. Ellos reconocen que no tienen defensa, que son culpables. Sin embargo, el simple reconocimiento de tus pecados no es suficiente para lidiar con eso. Pero escuchen unas respuestas acertadas y correctas. Bueno, estoy aquí y soy culpable de todo lo que se me acusa. Muy similar a la primera que se les leí.
pero por los méritos de Cristo he sido justificado. Amén, gloria a Dios. Así de sencillo. No tendría defensa alguna, porque nunca la salvación estuvo en mis manos. Reconozco que si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo en la cruz, mi vida nunca hubiese sido restaurada del pecado. Efesios afirma que era un hijo de la ira y sobre Cristo fue transferida toda esa ira. No tendría nada de que jactarme en ninguna defensa más que Cristo. Amén. Mi defensa será la convicción de que Jesucristo pagó con su sangre el precio de mis pecados en la cruz del Calvario para que yo pudiera ser salvo. Esa es mi misma respuesta, hermano. Tomá al maestro, pastor mejor de todos, más sabio de todos, y va a ser la misma defensa. Cristo, Cristo. No importa lo que hayamos hecho, Cristo es nuestra defensa. Entonces, una vez más te pregunto, ¿cómo te fue? Les voy a decir algo que podría sonarles como un shock, pero ya les voy a explicar por qué. El arrepentimiento, la gracia y aún la fe no sirven de nada si quitas a Jesucristo. Porque el arrepentimiento, ¿qué nos dice? Que estemos de acuerdo con Dios en que hemos pecado, que estemos de acuerdo con Dios en que Cristo es la única esperanza y que estemos de acuerdo con Dios en que yo no puedo, solamente Cristo puede. La gracia que nos dice, sencillo, merecíamos a Cristo, merecíamos su sacrificio, merecíamos ser rescatados. No, es inmerecido la bondad que hemos recibido. Entonces la gracia, como dice Romanos 11 creo, simplemente es la bondad inmerecida del Señor. Pero ¿qué es lo que la gracia está proveyendo? Cristo. Cristo, de forma inmerecida y de forma gratuita se nos fue dado Cristo. Y por último la fe. ¿Fe en qué? En que si Jesucristo dice que Él consumió mi ira, es cierto. Yo lo creo con todo mi corazón y estoy completamente confiado y convencido de que es cierto. De que si Él dice que Él me hizo hijo de Dios por medio de su obra, que Él consumió toda la ira que era destinada para mí, yo le creo. Yo tengo fe en Cristo. Entonces ven, ¿por qué Cristo tiene que ser la defensa? La fe introduce esos peros maravillosos. Si leen Efesios 2, estábamos muertos y perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Dios es tan rico en misericordia que proveyó por medio de gracia a Jesucristo. Entonces, ¿la fe en qué? La fe en que Jesucristo y solamente Cristo es nuestra esperanza, porque podemos cometer un serio error. Miren, contemplen la maravillosa obra de Cristo, de lo que estamos hablando, cómo murió en la cruz y todo. ¿Les parece una obra incompleta? ¿Les parece una obra como que lo único que logró hacer fue dar una oportunidad? Como que lo único que eso hace es darte un empujoncito para que te encamines por el camino correcto. ¿Será que eso es lo único que Cristo logró? Abrir una oportunidadcita, darnos un empujoncito para encaminarnos, darnos un ejemplo. ¿O será que logró de inicio a fin garantizar que cualquiera que crea en Él es salvo y nadie será quitado de sus manos? Es muy importante que entendamos algo con respecto a la salvación, porque la cultura evangélica ha reducido la salvación a nada más que un ticket para ir al cielo. Y eso es todo lo que la salvación es. Y claro, si lo puedes perder ese ticket, porque hay una cosita ahí que tenés que tener cuidado, que te lo pueden quitar, y no. Y quiero decirles algo, que tal vez para ustedes podría sonar un poco muy, hasta vulgar o muy sencilla la palabra, pero cuando piensen en la salvación, siempre piensen en ella como un paquete que incluye muchísimas cosas que Cristo hizo disponible para nosotros. Y van a leer mucho de esto en Ezequiel 36 del 23 en adelante y por muchos lados de la Biblia. Pero déjenme mencionar algunas de las cosas que la salvación siempre incluye. Todo lo que viene incluido no puede ser separado. Dice, somos perdonados. Eso incluye la salvación. Somos lavados de nuestra inmundicia, se nos remueve un corazón de piedra con el que nacimos y se nos pone uno nuevo receptivo a las cosas de Dios. Somos sellados por el Espíritu Santo como garantía eterna de que somos suyos. Nos hace libre del cautiverio y la esclavitud del pecado. Nos da poder para vencer las tentaciones, abre nuestro entendimiento para entender su verdad, nos da poder para poner en práctica su verdad, nos da todo lo que necesitamos para llevar una vida recta y piadosa como Dios quiere que lo hagamos aún aquí.
Entonces la salvación es un despliegue de poder de Dios grande y poderoso. Nunca es solamente un empujoncito. Él nos transforma. Él hace una nueva criatura. Todo lo viejo pasa. Todo es hecho nuevo cuando Cristo Jesús muere por nosotros. Él hace disponible que venga el Consolador. Él es el que hace que se haga justicia y seamos declarados justos a los ojos de Dios. Dicho de otra forma, cualquiera que es perdonado y justificado ante Dios, también va a ser santificado. Siempre, 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 siempre. Cualquiera que ha sido perdonado y aprobado, de verdad, la misericordia del Señor va a crecer como creyente. Sí, claro, sé que hay diferentes ritmos y todo, pero va a crecer. Va a haber victoria sobre el pecado. Para complementar su salvación y lo que Cristo hizo, no. Como resultado de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Entonces, hermanos, punto número 1, solamente Cristo es el enviado de Dios que puede dar vida eterna. No nos confundamos, no erremos como Gálatas que decían Cristo más circuncisión. No necesitamos nada más. La obra perfecta de Cristo es todo lo que necesitamos. Mi camisa favorita, las que vendemos aquí en Petra, dice Cristo es suficiente. No añado nada más. Esa defensa no es Cristo. Y tuve 10 años en Petra, que era iglesia de sana doctrina, y fui líder de grupo pequeño y serví en montaje. No añado nada de eso. Cristo, 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 Cristo es mi única defensa. Él se asegurará de mantenerme, de perseverarme y de guiarme, porque Él es mi Padre. Él es mi Padre ahora. Eso es lo que Jesús me consiguió. Eso es lo que Jesús me compró con su preciosa sangre derramada en la cruz. En el mismo versículo que lo leímos, Juan 39 al 40, dice así: y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos vean a su Hijo y crean en Él y tengan vida eterna. Entonces, hermanos, solamente Cristo, este es el punto número 2, se asegurará de no perder nunca a ninguno de los suyos. Déjenme mostrarles una bonita verdad visual. Colosenses 2, 13 y 14 dice así: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado su naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él, o sea Cristo, anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Entonces, cuando abran mi historial y todos mis pecados, yo estoy seguro que se va a ver más o menos así. ¿Pueden poner la de anular? Entonces, ven, como mi defensa es Cristo, toda mi amplia lista de pecados ha quedado anulada porque Cristo la anuló en la cruz. Cristo es el único que puede poner ese sello de anulado, nadie más. Yo no puedo poner ese sello por mucho que me dedique de manera gloriosa y admirable a ser un creyente de primera. No puedo, no tendría esperanza sin Cristo, pero Cristo sí. Cristo anuló todo eso. Entonces ven, Él es la única defensa válida. La Biblia lo dice por todos lados. Pero hermanos, te sorprenderías cuántas personas aún no creen en Cristo solamente. De hecho, les puedo ser sincero. Yo enfrenté una tentación al prepararme para esta prédica y decir, pero si ya toda esta gente, ¿qué les voy a decir algo nuevo? Ya todos ellos saben esto muy bien. Porque gracias a Dios tenemos la misericordia de que estamos en una iglesia que nos expone estas verdades domingo a domingo, por medio de los grupos pequeños, por medio de las lecciones. Si pusieron atención, cantamos hace poco lo que yo estoy predicando. Entonces, parte de mí dijo, ¿qué les voy a decir si ellos ya lo saben muy bien todo esto? Seguro todos van a sacar 100 en el simulacro. Pero hermanos, cuidado con asumir hacia nuestra propia vida y hacia la vida de los demás. Cuidado. Recuerden Mateo 7, muchos dirán ese día, pero hice esto, hice aquello, y el Señor dirá que no los conocí. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, porque aunque yo les puedo garantizar que si Cristo no es tu defensa, estás condenado, no puedo garantizar que el simple hecho de saber la teoría correcta quiere decir que realmente has creído. Para eso, como te digo, tenés que ver tu vida de forma sincera y honesta. ¿Cómo es tu vida? Se mira que está el paquete de la salvación en tu vida. Porque si vos decís, soy perdonado por Cristo, amén.
Pero les dije, el que es perdonado es santificado. El que es perdonado empieza a ser un hombre diferente. Todo lo viejo pasa, todo lo nuevo. Como les digo una vez más, no es que complemente la salvación o la obra de Cristo, es simplemente un resultado siempre 100% que se va a dar. Tal vez otra manera de decirlo es, ¿qué pasaría si le pregunto a tu esposa? ¿Y si le pregunto qué? En Isaías 53 que les mencioné, hay un verso bonito que yo lo quiero hacer el lema de mi vida. En Isaías 53:12. Dice que como respuesta al sacrificio que Cristo hizo, ¿verdad? Cuando vea que todo lo que se logró mediante su angustia quedará satisfecho, muchos serán contados entre los justos porque Él cargó con los pecados de ellos. Dice Él que la respuesta en el versículo 12 de Isaías 53 es, yo le rendiré honores como un soldado victorioso. Entonces, tu vida, si ha sido perdonado y rescatado, le va a rendir honores a Dios. Entonces, ¿qué pasa si voy a tu esposa y le digo, la vida de fulanito rinde honores a Dios en su crianza a los hijos, en cómo te ama, en cómo te cuida, en cómo te escucha, en cómo te guía en la palabra? Rinde honores a Dios, la vida de fulanito. ¿Qué pasa si te pregunto a tus hijos? La vida de tu papá rinde honores a Dios. ¿Qué pasa si le pregunto a tus vecinos? Esto en caso de que vos digas, Cristo es mi defensa, ok. Tu vida rinde honores. ¿Qué pasa si le pregunto a tus vecinos? ¿Qué pasa si le pregunto a tus papás, a tu mamá? Y le digo, tu vida, le digo a tu mamá, ¿la vida de tu hijo rinde honores a Dios? ¿Qué pasa si le digo a tus compañeros de trabajo, la vida de fulanito rinde honores a Dios? ¿Qué pasa si le digo a tus compañeros del colegio, tus compañeros de la universidad, tu círculo íntimo de amigos? ¿Qué van a responder ellos? ¿Qué responderías vos, siendo sincero? ¿Qué respondería tu líder de grupo pequeño? Siquiera tenés líder de grupo pequeño. Porque una de las cosas que siempre viene con la salvación es amor por el pueblo de Dios, comunión. Y si ni siquiera estás en comunión, hermano, por favor, revisa tu vida. Revisa si realmente te has entregado a Dios. Porque Cristo es la fuente de todo, no es un empujoncito. Cuando contemplamos el sacrificio que requiere servir al Señor, ¿por qué decidimos hacerlo? Porque Cristo Jesús murió por mí y resucitó y Él consumió la ira. Entonces yo soy libre para servirle. ¿Por qué resisto tentaciones? ¿Por qué lucho? ¿Por qué me niego? Porque Cristo Jesús murió por mí en esa preciosa cruz. ¿Por qué cuando salgo del trabajo cansado y mis hijos quieren jugar conmigo y mi carne me dice, no, descansad, no hagas nada? Y yo digo, pero Cristo sufrió por mí, Cristo me salvó y yo debo enseñar a mis hijos, yo debo jugar con ellos, yo debo cautar su corazón. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué preparé un tiempo para compartir esto con ustedes? Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Y Él resucitó, consumió la ira de mis pecados. ¿Por qué quiero seguirle sirviendo? ¿Por qué quiero estar fiel a mi grupo pequeño? ¿Por qué elijo incomodarme? ¿Por qué elijo tomar decisiones que yo sé que van a complicar mi vida, pero que van a traerle honores al soldado victorioso que murió por mí? Cristo, 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 Cristo y solamente Cristo Jesús. ¿Por qué creen que nos llamamos cristianos? He platicado con gente que dice que ha sido cristiano toda mi vida. De hecho, si vos decís que ha sido cristiano toda su vida, no sos cristiano. Porque todos nacemos pecadores y tenemos que nacer de nuevo. Y he platicado con estas personas que dicen que son cristianos toda la vida. Puedo platicar 6 horas, 10 horas y nunca van a mencionar a Cristo. El cristianismo no es tanto tradiciones, valores. Hay enseñanzas preciosas en la Biblia, claro que sí. Pero la enseñanza principal es esta, hermanos, que solamente Cristo es el intercesor. No hay ningún otro nombre dado bajo los cielos por el cual podamos ser salvos. Solamente Cristo Jesús. Entonces, hermanos, yo les animo. No, Cristo no es solo para darnos el empujo inicial. Cristo nos va a sostener toda nuestra vida. Él ya no hizo su hijo, no es un padre negligente. Si te capturó como su hijo, Él te va a guiar. Podemos obedecer, podemos confiar en Él. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál fue tu defensa? Vos la sabrás. No voy a hacer como en el grupo, que les voy a decir, dénmelas. Ustedes saben cuál es su defensa. Ustedes saben si se va a sostener ese día. Y mi invitación es que pueden ir a Él. Y Él puede ser tu defensa. Para quien sea, no importa los pecados que hayas cometido.
Él está dispuesto a perdonar. Y la segunda pregunta de aplicación en la que quiero que mediten es, ¿tu vida le está rindiendo honor al soldado victorioso, al soldado que venció al pecado y al soldado que la muerte no pudo contener? ¿Le está rindiendo tu vida honores a Él? Les pido me acompañen en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Señor, podría dedicar 1 hora más, Señor, 2 horas más a hablar de Cristo, a hablar de tu palabra, pero si no eres tú quien abre nuestro entendimiento sería en vano, Señor. Solamente tú tienes el poder, solamente tú puedes lidiar con nuestro pecado, solamente Cristo es nuestro credo, solamente Cristo es la razón por la que hacemos lo que hacemos, solamente por Cristo es que estamos aquí, Señor, solamente Cristo da la vida eterna, solamente Cristo es el que nos da paz con Dios, solamente Cristo nos reconcilia, Señor. Te lo pido, Señor, no nos dejes correr fuera de Cristo, no nos permita alejarnos de Él, guíanos, Señor, en que perdamos toda esperanza en nosotros mismos y la pongamos toda en Cristo. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.